Hoy vamos a sumergirnos en el cuidado de la salud de los astronautas. Tenemos aquí unas preguntas frecuentes de la NASA, muy interesantes. La idea es entender un poco mejor cómo se cuida a la gente que vive y trabaja en la Estación Espacial Internacional, que está ahí a 400 kilómetros y llevan más de 24 años con presencia humana continua. Queremos descifrar un poco la medicina espacial. Exacto. Y es que es importante porque todo lo que se aprende allá arriba no solo puede tener aplicaciones médicas aquí, en la Tierra, sino que, es fundamental para preparar las misiones que vengan. A la Luna, a Marte, es la base para ir más lejos. Muy bien, pues entremos en materia. Normalmente están unos 6 meses, ¿no? Aunque a veces hay misiones más largas, creo. Sí, unos 6 meses es lo habitual. Es como un equilibrio, ¿sabes? Permite recoger buenos datos sobre cómo nos adaptamos al espacio, pero sin llegar a los efectos más acumulados de la microgravedad a largo plazo. Aunque claro, esas misiones más largas son justo para estudiar eso, los efectos a más largo plazo. Entiendo. Y ojo, que desde Tierra hay un equipo pendiente todo el rato. La NASA asigna médicos, los llaman cirujanos de vuelo, a cada tripulación. Les siguen la salud antes, durante y después del vuelo. Es un seguimiento exhaustivo. Claro, esa monitorización tan bestia me hace pensar no solo en lo físico, estar ahí arriba, aislado, tanto tiempo, la cabeza también sufrirá, ¿no? Totalmente. El bienestar mental es una prioridad absoluta. Igual que el físico, tienen apoyo psicológico individualizado, para ellos y para sus familias aquí abajo. De hecho, la resiliencia, la capacidad de aguantar, ya se mira mucho en la selección. Allá desde el principio. Sí, y luego les dan formación específica, como autoevaluarse, manejar el estrés y lo que llaman habilidades expedicionarias. Pues eso, cuidarse a uno mismo, comunicarse bien, trabajar en equipo. Una preparación muy completa, Tiene lógica. Y pueden hablar con psicólogos y con la familia desde la estación, claro que sí. Vale. Y mencionabas antes la microgravedad. ¿Qué efectos físicos concretos son los que más preocupan? Los más conocidos, quizás. Pues mira, principalmente son la pérdida de densidad en los huesos y de masa muscular. Porque claro, el cuerpo no tiene que luchar contra la gravedad, se relaja, digamos. También afecta al corazón y los vasos sanguíneos. Se vuelven un poco más perezosos. Y al sistema sensorio-motor, el que controla el equilibrio, la coordinación. Lo interesante es que no afecta a todo el mundo por igual. Varía bastante. Por eso es tan importante el seguimiento individual y los programas personalizados, de dieta, ejercicio. Entiendo. Entonces, si el cuerpo se vuelve vago por la falta de gravedad, la solución es obligarle a trabajar, ¿no? El ejercicio debe ser crucial. ¿Vital? Absolutamente vital. Le dedican unas 2 horas y media al día, todos los días. 2 horas y media. Sí. Tienen máquinas muy específicas, claro. El Ared, que es como un gimnasio de pesas pero que funciona con vacío, para simular la resistencia. La cinta de correr T2, que lleva unos arneses para sujetarlos porque si no flotarían. Claro. Y una bicicleta estática, la Cebis. Es un esfuerzo enorme para intentar frenar esa pérdida de hueso y músculo. Impresionante la dedicación. Y bueno, junto al ejercicio me imagino que la comida será el otro gran pilar. Fundamental. Y no solo por la salud física, que también, sino por el coco. Por el ánimo. Exacto. En misiones largas, aislados, la comida es un factor psicológico muy importante. El Laboratorio de Sistemas Alimentarios Espaciales trabaja para que sea nutritiva, claro, pero también variada y apetecible. Los astronautas eligen parte de su menú y pueden llevar alguna cosilla personal, algún extra. ¿Y cómo saben que comen lo que deben? ¿Se controla eso? Sí, se sigue de cerca. Apuntan lo que comen cada día en una aplicación y eso se manda a los nutricionistas en Tierra cada semana. Y además, con los análisis de sangre y orina que les hacen, se ve si el cuerpo está asimilando bien todo y si hay que ajustar algo. Vale. Mencionaste antes las habilidades expedicionarias, el trabajo en equipo. Convivir y currar tan juntos en un sitio tan pequeño suena a que puede haber roces si no se cuida. Por supuesto. Por eso les entrenan específicamente en eso. Cómo convivir, comunicarse de forma clara y sin malos rollos, escuchar al otro, resolver conflictos. Practican situaciones, aprenden técnicas para manejar tensiones, tanto entre ellos como con el control de misión en tierra. Es clave, vamos. ¿Entendido? Todo esto es mantenimiento, prevención. Pero, ¿y si pasa algo? Una emergencia médica de verdad, no un simple mareo. A ver, están preparados. Todos reciben una formación médica básica, como si fueran técnicos de emergencias.
Y en la estación hay una farmacia bien surtida y equipo médico. Ecógrafo, desfibrilador, cosas para diagnóstico y tratamiento básico. Ujú. Y siempre con el equipo médico en tierra vigilando y dando consejo por radio o vídeo. Si fuera algo muy grave, que no se pudiera tratar allí, pues la última opción es volver a la tierra de emergencia en la nave que esté acoplada, la Sojus o la Dragon. Vale, tiene sentido. Y ya para terminar, la vuelta. Después de meses flotando, volver a la gravedad terrestre no debe ser fácil. ¿Cómo es esa recuperación? Pues empieza el mismo día que aterrizan, literalmente. Les hacen pruebas físicas, fuerza, equilibrio y resistencia, y las comparan con las que hicieron antes de volar. Con esos datos, los especialistas en rehabilitación de astronautas, los AFCERS, les diseñan un programa a medida. El objetivo es recuperar la forma física que tenían antes de irse. Y eso lleva mucho tiempo. Semanas, meses. Bueno, el objetivo inicial suelen ser unos 45 días más o menos, pero depende muchísimo de cada persona, de cuánto tiempo ha estado arriba. Es un proceso que se sigue muy de cerca y se adapta totalmente a cómo va respondiendo cada astronauta. La verdad es que, escuchándote, lo que queda claro es que la NASA tiene un enfoque súper integral, ¿no? Holístico y muy, muy personalizado. Cubren lo médico, lo psicológico, lo físico, la nutrición, lo social, y todo adaptado a cada uno. Exacto. Es una inversión brutal en cuidar a muy pocas personas, pero en un sitio muy extremo. Y eso quizás nos deje una reflexión interesante. Si se aplica este nivel de cuidado preventivo, de seguimiento constante, de rehabilitación a medida para ellos, ¿qué podríamos aprender de este modelo? ¿Podría inspirar mejoras aquí en la Tierra? No sé, para profesiones muy exigentes o incluso para la medicina general. Es algo para darle una vuelta, 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 es algo para darle una vuelta. 4, 3, 2, 1, and booster ignition liftoff of Space Shuttle Discovery, taking the space station to full power for full science. This is Mission Control Houston. Si te ha gustado, recuerda regalarme un like y vota por el misterio del universo. Rock and roll, Discovery. Discovery's roll maneuver is complete. It is now in a Recordar que podéis plantear en los comentarios cualquier duda sobre lo comentado en esta news o proponer nuevas ideas que queráis tratar en este vuestro canal. Nos vemos pronto en Mask Universe.